Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red en Conciencia, en donde hablamos sobre temas de enseñanza y aprendizaje desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentos de recibirlos esta semana, como todas las semanas. Ahora sí podemos decir que como todas las semanas, ya llevamos una muy buena racha. Sí, ya pasando el mes, ya creo que ya podemos decir eso. Sí, ya vamos bien. Ya podemos decir hoy en su programa de las 8. De las 6 de la mañana. Ah, bueno, 6 de la mañana. Publicamos desde temprano. Si quieren escucharnos mientras están en su trayecto hacia el trabajo, recuerden que también estamos en plataformas de streaming como Spotify, Amazon Podcast y Apple Podcast. Sí, bueno, ahora ya podemos decir eso. Después de ese bonito comercial, Carlita. Comercial Express. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tal vez todos deberían saber, todos los que quieran aprender algo nuevo, pero creo que este episodio está sobre todo dedicado a los estudiantes, a esa hermosa etapa de la educación tal vez superior. O media superior. O educación en general. Sí, porque educación en general. Que le sirve a muchas personas. Sí. Aunque bueno, tal vez los temas ya más digitales son un poquito más para prepa, universidad, pero vamos viendo. Sí, y es porque siento que en la secundaria todavía puedes lidiar tú solo con eso, pero ya entrando a la prepa, porque hoy vamos a hablar de organización en materiales de estudio. Uh-huh. Porque todos tenemos ese problema, estoy completamente segura. Son muchas materias. Sí, por eso digo superior o media superior, porque en la secundaria tienes, ¿cuántas? ¿10 materias, tal vez? Creo. Y entonces todavía como que la puedes llevar ahí con todo empático, pragmático. Todo bien, no pasa nada. Pero ya entrando a la prepa, al menos yo llevé 15 materias. Chidachi, los mariachis, según yo, son 12 por año. Bueno, es que... 13 con la optativa. ¿Qué metiste, Carla? No metí nada. Lo que pasa es que ahí donde tienes aparte un taller obligatorio y aparte natación, que también tiene teoría. Ah, sí, entonces... es cierto. Sí. Perdón, es que yo fui a prepa 12, entonces ahí no tenemos alberca. Prepa 9 sí tenía alberca, sí. Y en natación se supone que también tienes examen teórico. Curioso. Sí, muy curioso. Se supone que tienes que saber cómo se respira y cómo, bueno, ya sabes. O sea, sí. Entiendo la necesidad de saberlo, solo se me hace curioso porque no, esa parte sí no la viví. Sí, entonces pues llega un punto de la vida en el que tienes 15 materias. Luego en la universidad te dicen, son 9. Y dices, bueno, no está tan mal considerando que antes tenía 15. Ajá. Y te das cuenta de que es todo una vil mentira. Sí. Porque sigue siendo lo mismo, solo que con 9. Es que además no es tanto que sean menos, son menos, pero duran más tiempo. Sí. La verdad es que cuando empecé a enfrentarme a las clases de 2 horas y la cantidad de material que se revisa en una clase de 2 horas, ahí sí fue cuando yo ya estaba pidiendo esquina. Sí, yo cuando te enfrentas a clases, yo tuve clases de 3 horas. Ay, y era así como de no... Y era de teoría de la literatura, entonces eran 3 horas de teoría dura. No. Y terminabas la clase fundido. Yo creo que sí llegué a tener clases más largas, seminarios sobre todo, pero ni siquiera los profesores. O sea, los profesores mismos te decían, ¿saben qué? Las 2 horas, un descansito, le damos otra media hora y váyanse a hacer otra cosa, porque no, la atención se funde después de un rato. Pero concentrémonos en lo que nos truje, que es la organización. Pero por supuesto. Vamos a hablar sobre todo de materiales, de cómo organizar materiales de estudio en toda esta cuestión de encontrar un sistema, o al menos intentar encontrar un sistema de organización que te resulte más o menos compatible con tu manera de estudiar. Y esto es complicado, porque como ya habíamos dicho en otro episodio, la manera de aprender de cada quien es particular. Muy diferente. Entonces la manera de organizar también. Entonces todo esto va a ser con la intención de que tal vez encuentren un sistema entre nuestras muchas recomendaciones, entre nuestros muchos traumas universitarios. Y a lo mejor que no se sientan tan mal ya escuchando la experiencia de otras personas a las cuales les costó trabajo organizarse. Sí, y sobre todo porque cuando hablamos de organización no solamente estamos hablando de, poner cada cosa en su lugar, no, sino que sepas exactamente en dónde está, que puedas encontrarlo y además que después te sirva para sustraer la información que necesitas. Uh-huh. No solamente se trata de tener todo por colores, sino de que esos colores de alguna manera tengan una resonancia contigo y entonces puedas sustraer lo que necesitas, encontrar lo que necesitas en el momento en que lo necesitas. Así es. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia al enfrentarte a grandes cúmulos de información, Carlita, y que tenías que ordenarlos? ¿Cuándo fue la primera vez que te enfrentaste a eso? Vamos a empezar con los traumas universitarios. Bueno, no. Al menos esta vez no son de la infancia. Y no, ni siquiera es trauma universitario. Ahora estoy pensando, no es trauma universitario, mi primer trauma fue la prepa. Sí.
Exactamente. Entendible. Esa idea de tener las 15 materias y que te dijeran que tenías que aprender la teoría de la natación, yo ni siquiera sabía que eso existía. Yo me imaginaba que existía, pero a mí nada más me aventaron a la alberca. La verdad no pasé el examen. Bueno, la cuestión con todo esto fue que cuando vi que me enfrentaba a todas esas materias, dije, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con tanta información, con tantas materias que tengo que estudiar al mismo tiempo? Sobre todo porque, al menos en Prepa 9, como que los maestros se ponían de acuerdo y hacían como 2 semanas a la mitad del parcial, y luego 2 semanas a los 3/4, y luego 2 semanas al final para hacer exámenes. Creo que eso es normal. Ajá. Y era así como de, ok, sé que no existe un periodo de exámenes fijo, al menos en las prepas, pero como que se ponían de acuerdo. Me imagino que sí es de las cosas que hablan en esos días de consejo técnico. Sí, y la verdad es que deberían dejar de hacerlo, porque terminas esos días traumado. Pero la cuestión con todo esto es que de repente tuve un año, por ejemplo, que tuve física y química. Ajá. Sí, recuerdo, no sé, fue como una especie de que la maestra quería que lleváramos física y química juntos. Ay, eso sí está muy raro. Sí, entonces de repente sí tenías que enfrentarte a todas las fórmulas de la física y luego todas las fórmulas de la química. Ya después llevé química bien un año. Ok. O sea, la maestra de física quiso meter química también en su curso. Eso está muy feo, no hagan eso. Es que esa era la misma maestra para física y química, o sea... Sí. Bueno, sí es lo malo cuando meten personas que no estudiaron como específicamente eso. Sí. Sí. Entonces, en ese momento tuve que sumar física y química y todas las fórmulas de la física y luego aprender química, que aquí hay una cuestión, yo soy mala para la química, malísima. Y no es que no me guste, no es que no me interese, simplemente nunca pude. No me sé la tabla periódica hasta el día de hoy. Siento que tampoco los químicos en general se la saben ya después, pero lo que es resolver cosas de química, balancear cosas, no le sé. Sí, y ahí fue cuando empezó mi trauma, porque decía, ok, tengo que aprenderme la tabla periódica, pero también tengo que aprenderme las fórmulas de física. Eso puede que sea lo más pesado, pero después llevé álgebra. Ay, no. Y entonces fue, ok, tengo también que aprender las cosas de álgebra, porque era donde llevabas conjuntos, creo. Ay, no me acuerdo. O sea, si te tocó física, debe ser en el primer año de prepa, pero no me acuerdo que vimos en matemáticas porque yo no tuve maestro de matemáticas la primera mitad del año. Entonces, ay, no. Sí, no me acuerdo que vimos. Y entonces era sí todo eso y creo que también llevé cívica y ética. Sí. Entonces era toda esa teoría junta y yo decía, ok, ¿cómo rayos voy a estudiar todo esto en un mes? y le daba un mes porque decía, bueno, ya me dieron mi fecha de examen, entonces tengo que repasarlo y encontrarlo en un mes. Y yo ya tenía un sistema para estudiar desde la secundaria donde prácticamente era escribir como monje medieval, como monje medieval para aprender escribiendo. Pero exactamente, o sea, llegaba un punto en el que de tanta escribir o de tanto hacer resúmenes y de tanto hacer tarjetas las perdía. Ay, no. Me empezaba a perder entre mis propios materiales de estudio porque así producía tantos que de repente decía, ay, ¿dónde está la tarjeta 5 de mi repaso de química? No. Porque las enumeraba, o sea, sí las enumeraba, pero era así como de, ¿y la 5? Ahí estaba lo importante. No puede ser. Y ya después buscaba en mi mochila y estaba hasta el fondo. Oh. Esa fue la primera vez en la que me empecé a enfrentar esos problemas de organización. Uh-huh. Y tú, May, dime, ¿cuál es tu trauma particular? Pues fíjate que no tengo tanto trauma respecto a eso porque siempre he tenido un orden muy práctico, muy... Utilicemos espartano en como un término amplio. Sin muchos adornos, sin hacer demasiadas cosas. O sea, yo soy de esas personas que toma apuntes uh-huh. y se puede acordar perfectamente en qué parte del apunte puso qué cosa. Entonces, para mí es fácil regresarme a lo que yo ya escribí. El problema era que de repente se me olvidaba escribir. O sea, ¿no tomabas apuntes? A veces no tomaba apuntes. ¡Ay, no! Entonces, tener que sacar notas de la nada, creo que era lo que más me costaba trabajo, porque no era que mis notas estuvieran mal organizadas, es que tenían huecos. No es que no tuvieras notas organizadas, es que no había notas. Es que no había notas. Entonces, ahí
la verdad yo con lo que suplía mucho en esa etapa de la vida era buscar a alguien que tuviera sus notas muy organizadas. Ah, sí. Entonces sí tenía como varias amigas que llevaban, o sea, no entiendo cómo lograban anotar absolutamente todo lo que decían los profesores, pero a partir de eso yo ya como que completaba mis materiales y no tenía tanto problema. Lo que para mí sí fue un choque fue pasar de una escuela pública ligada a la SEP a pasar a una escuela de la UNAM, porque, pues, tú sabrás, y los que no están familiarizados con el sistema de la UNAM, es muy, sálvese quien pueda. Sí, la autonomía es al pie de la letra. Sí, la autonomía es para todos, sí. Para bien y para mal. Entonces, para mí era un choque de, es que nadie me pidió cuaderno, es que nadie me pidió nadie me está diciendo cómo llevar mis notas. Entonces, fue encontrar una manera en la que yo pudiera tomarlas y que pudiera llevarlas como con cierto orden. Lo mío fue una carpeta que se dividía con esos, divisores de plástico. Uh-huh. Y con eso yo dividía las materias y así me fui hasta la universidad. Ah, bueno, sí encontraste como que de inmediato tu sistema. Sí, encontré el sistema bastante rápido. Lo que sí fue ya en la universidad, ahí ya batallé. Porque ya no nada más es pues todas estas materias, sino es las materias, los apuntes de las materias, más los apuntes de las lecturas, más los apuntes para los trabajos finales. Entonces ahí sí fue cuando ya se me empezó a hacer un caos todo y ya no sabía yo dónde era arriba y dónde era abajo. Los apuntes se me empezaban a cruzar los de una cosa con otra y ahí ya por lo que opté fue pasarme a digital. Entonces ya yo tenía documentos en donde tenía los apuntes de la clase, o a veces los apuntes de la clase los tenía en un cuadernito, no pasaba nada, pero sí empezaba a dividir como aquí van los apuntes de la clase, acá van los apuntes sobre las lecturas y aquí van los apuntes que voy haciendo para mis trabajos finales, porque de otra manera todo se me empezaba a revolver horriblemente y ahí es cuando te enfrentas a la semana de tener que hacer los trabajos finales y es como, ¿de dónde saqué esto? Sí, no saber exactamente dónde está lo que necesitas, sobre todo ya con el tiempo encima. Uh-huh. Sí, porque o sea, ya los exámenes en la universidad no eran exámenes de apúntame estas fechas o dame estos, no, era de ponte a reflexionar sobre la lectura, dame sí. dame cuestiones sobre la teoría que está siguiendo este autor en particular, la filosofía, cómo se desarrolló aquí, y era de no me acuerdo. Sí, yo recuerdo una experiencia muy, muy así en la universidad en mi primer año, de una maestra que tuve de literatura medieval, que su examen era 2 horas de examen teórico, de preguntas cerradas, de opción múltiple, fáciles, ¿no? 2 abiertas. Y luego 2 horas de escribir un ensayo en ese momento. Ah, sí. Eso fue horrible. A mí solamente me tocó una maestra, sí, que creo que fue en Europa Moderna. Wow. O sea, y era de, traigan sus lecturas. Sí. O sea, traigan sus lecturas, porque aquí vamos a armar algo y sí, de los peores exámenes que he hecho en mi vida. Sí, en ese momento es de trae todo organizado porque en 20 minutos lo tienes que desarrollar. Sí, trae tus fichitas, tus libritos. Uno pensaría que cuando tienes un examen a libro abierto, todo va a ser más fácil. No, pero los exámenes a libro abierto son los peores. A mí son los que me dan más miedo, honestamente, porque es como ahora sí voy a tener que pensar mucho. Pero justamente por eso tener las cosas organizadas es sumamente importante porque si no uno se enfrenta a eso de, y es que ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo apunté? Sí. Esa nota, ¿dónde la puse? Sí, sobre todo en humanidades donde tienes que leer tanta bibliografía. De repente te pierdes entre la teoría, entre los autores y entre las corrientes, entonces... Qué bueno, yo creo que lo vemos así porque pues nosotras somos de humanidades, pero yo creo que es un problema para todas las carreras y todos los profesionistas. El tener una mala organización de una forma u otra termina afectándoles en algún punto. Sí, a largo plazo te das cuenta de que el caos simplemente te va a traer más caos a la vida. Sobre todo porque, o sea, yo entiendo a las personas que dentro de su caos encuentran un orden, pero también dentro de su caos y queriendo encontrar el orden a veces terminan con presión alta. No, yo nunca pude ser esas personas de entre el caos encuentras tu orden y yo nunca las he encontrado, nunca las he comprendido. Pero justamente, o sea, ¿has tú encontrado el caso de alguna persona que haya sido muy desorganizada y que eso haya afectado a su vida
cómo ha afectado su vida. Sí, de hecho conocí a un compañero en la universidad justamente que reprobó 16 materias. Perdón. Sí, entiendo la expresión porque cuando me lo dijo también me sorprendí. O sea, sabía que no iba bien en la universidad en lo absoluto, pero el día que me senté con él y ya le dije, ¿sabes qué? Ya vamos a la mitad. ¿Cuántas materias debes? 16. ¿Cómo puede una persona deber 16 materias? Ay, no. Sí, pero la cuestión con todo esto era que cuando le dije, bueno, si quieres te ayudo a repasar o hacemos así como un grupo de estudio, algo. Ajá, un grupo de estudio, algo. Me dijo, ok, pero no tengo con qué contribuir. Y fue así como ¿Cómo? ¿cómo que no? Y me dijo, llevo en mi mochila un cuaderno y un lápiz. Y el cuaderno está vacío. ¿Pero por qué? Porque nunca encontró la manera de organizar las ideas para tomarlas en un apunte. Ay, no. Nunca encontró la manera de tomar notas. O sea, sí las tomó, tal vez. Yo quiero pensar que la prepa pudo hacerlo, porque si pasas de la prepa a la universidad, porque para quien no lo sepa, el pase reglamentado tampoco es sencillo, tienes que tener un cierto promedio, que aunque en filos no es muy alto, realmente sí es difícil obtenerlo. Sí, y sobre todo que no tienes que reprobar ciertas materias y tienes que... para empezar, tienes que haber pasado todas tus materias en máximo 4 años. Sí, en máximo 4 años para tener derecho al pase reglamentado. Y ya después de ahí el promedio cuenta, cuántos extraordinarios hiciste, cuántas materias pasaste en ordinario y en extraordinario. Es todo un rollo. La cuestión con todo esto es que dije, bueno, no entiendo en este punto cómo sobreviviste a la prepa, pero sobreviviste, debes tener alguna especie de sistema. Y me decía, sí, es que sí tomaba notas en la prepa y ya después medio las leí antes del examen y con eso pasaba el examen. De mí no van a andar hablando. Pero eso ya no funcionó en la universidad. Y era evidente que ya no funcionaba y su cuaderno estaba completamente en blanco. Ay. Y ya cuando quiso empezar a tener un sistema para tomar notas, no ya sabía hacerlo. 16 materias. Bueno, para empezar debía 16 materias. Y en segunda no sabía hacerlo porque no sabía organizar las ideas. No. Entonces llegó un punto en el que su mochila estaba llena de hojas sueltas. Que decía, sí, a ver, esto es de lengua, esto es de medieval, esto es... Era un montón de hojas sueltas en una mochila que decías, ok, quiero pensar que tienes orden en tu desorden, pero es evidente que no. Y de repente era así como de, ¿cómo distingues entre basura y apuntes? Sinceramente, ya después le perdí la pista de la carrera, no supe qué pasó con esas 16 materias que debía o si pasaron a más materias. Entonces... sí puedo decir que el desorden fue lo que lo hundió un poco. Ay, no, además me imagino el nivel de frustración de tener, pues de no tener apuntes, de no tener algo de qué agarrarte. Sí, en lo absoluto, y decir ok, y ya después empezaba a tomar apuntes y era así como de, ¿y tus apuntes? 3 frases en el cuaderno. Vimos una clase de 2 horas. Ay, no. ¿Cómo resumes una clase de 2 horas en 2 frases? O tienes mucho potencial de síntesis, o de plano no entendiste absolutamente nada. Y ahí es donde te dabas cuenta de por qué debía tantas asignaturas. Esperemos que lo haya resuelto donde sea que esté. Espero que lo haya solucionado y que haya logrado pasar esas 16 materias, aunque fueran extraordinario. Sí. Bueno, ahí ya hay cosas dependiendo de cada una de las carreras. A lo mejor no es tanto reprobarla, sino que te pongan NP. Yo preferiría un NP porque puedo reutilizar el código para después presentar una materia en ordinario en lugar de meter puros extraordinarios, pero cada carrera tiene sus reglas. Además de que hay un límite de extraordinarios, entonces... Ajá, te tardas más en terminar. Ay, no, qué miedo. Sí, cuando me lo dijo fue así como de, ay, no sé qué decirte, no sé si... enojarme o abrazarte o... pues que se enoje su mamá, pero... no, es que era así como de, ¿cómo puede una persona ver...? Bueno, ya. No, sí se puede, si uno se esfuerza mucho. Más bien, si no se esfuerza nada, quiero pensar. Ay, no, pero esperemos que esté bien. Sí, donde sea que esté, te deseo lo mejor. Y pues mira, yo ya hablando en terrenos profesionales, o sea... mis papás son abogados, entonces han trabajado en diferentes despachos y esa clase de cosas. Y ahí, tú tal vez no lo sepas, Carla, pero los abogados tienen que ser muy ordenados. Pero muy ordenados. Mis amigos sí decían, sí, hay que ser muy ordenado. O sea, porque no nada más es que estés tratando con documentos. Estás tratando con documentos importantes de los cuales depende
el patrimonio de las personas, la guarda y custodia de personas, depende, pues muchas cosas, a veces su libertad. Sí, la libertad de las personas. Entonces es muy, muy importante que pues tengas todo ordenado, porque muchas veces pues necesitas presentar originales a dónde vas. Sí, original, copia, original, originales, copias y así. Entonces le tocó varias veces a mi mamá trabajando en un despacho en su juventud, ver cómo cagoteaban, ver cómo regañaban a becarios y así por perder documentos originales. ¡Ay! Ajá. O sea, uno piensa que uno confía en el abogado y tú le dices, sí, aquí está la escritura de mi casa para que la pueda presentar y así. Y tú no piensas que de repente el pasante vaya a perder la escritura de tu casa. Bueno, es que uno jamás lo piensa y me acabas de despertar un nuevo temor. Nunca he hecho un proceso burocrático así, pero no quiero pensar. ¿Y si pierden el original? Sí, no, o sea, nunca pasó que se perdiera y ya no apareciera. Ah, bueno. Pero, obviamente, eso retrasa el hecho de que puedan presentar los trámites en tiempo y forma. Entonces, el nivel de estrés que tiene una persona a la que le están diciendo, es que tenemos que, el término es mañana, el término es hoy a las 3 de la tarde, si no lo entregamos, esto ya no se presenta, pues obviamente el nivel de estrés es mucho. Eso lo único que le dejó como recuerdo a mi mamá para posterior trabajo como profesional independiente fue llevar un orden, pero mira, militar dentro de los expedientes en la casa. O sea, ella es de que iban a trabajar, regresaban y ella inmediatamente a archivar las cosas, a dejar todo en orden. O sea, en la casa obviamente tenemos un mar de papeles porque llevaban muchos asuntos cuando yo era niña, pero todos estaban organizados. Parecía biblioteca. Ajá. O sea, mi mamá sabía perfectamente dónde estaban las cosas justamente por este trauma de recordar que puedes poner en riesgo el patrimonio, la libertad o demás de las personas porque te están confiando documentación muy importante para ellos. Que, o sea, tú dices, bueno, es que son documentos públicos. Podrían sacar una copia certificada. ¿Pero la vas a pagar tú? No, y aparte el proceso de decir, ok, una copia certificada, ¿en cuánto tiempo? En un mes. Ajá. Necesito que se resuelva ya. Sí, o sea, necesito presentarlo ya. Entonces, ahí es cuando ves que una persona mal organizada, entrando a una carrera que requiere de mucha organización, puede empezar a sufrir demasiado, porque obviamente esas personas que terminaban que perdiendo un documento, que mal acomodando las cosas, empezaban a no confiarles cosas importantes. Entonces eso empieza a truncar tu desarrollo profesional. Es algo que uno dice, bueno, ya acabé la carrera, no pasa nada. Pero sí pasa. Ya después, mano, pues se te empiezan a cerrar puertas. Y ya cuesta dinero y vidas. Ajá, ya cuesta dinero y vidas. Entonces, sí es muy importante aprender a organizarse en algún punto de nuestra vida. Entonces, bueno, ya que hablamos de los problemas, Carlita, ya supimos qué es lo que nos puede pasar por ser mal organizados. ¿Qué técnicas tenemos para evadir esto? Sí, vamos a hablar tanto de técnicas físicas como digitales, pero vamos a empezar con las que todos conocen. Esta es una que todos se saben, que son las técnicas físicas, las que te enseñan tal vez desde la primaria o desde la secundaria. Quiero pensar que todavía se las enseñan. Sí, yo también quiero pensar que todavía se las enseñan, pero quiero pensarlo, pero no estoy tan segura porque ya no convivo tanto con estas con personas. Niños. Ajá, pero bueno, niños. Yo sí recuerdo que en la primaria me hicieron hacer mi fichero y meter cosas ahí. Tu fichero de fechas bibliográficas. Sí, yo también lo recuerdo. Y a eso vamos. Algunas de las cuestiones para tener apuntes físicos o tener orden en cuestiones físicas, archivadores. Sí, y carpetas. Ay, a mí me gustan mucho las carpetas. Yo no pude con carpeta. Jamás pude. Porque perdí las hojas. Eso es trágico, Carla. Sí, muy trágico. Yo tuve que usar cuadernos. La cuestión con los archivadores y las carpetas es que tienes que usar clasificaciones o clasificadores. Y sobre todo tienes que usar archivadores que tengan a veces nombres o palabras. Mucha gente usa y existen esas separaciones de plástico. Sí, para yo las usaba mucho. Para tener entre apunte y apunte o entre materia y materia. Y otra cuestión es que tienes que usar etiquetas. Porque si no las usas... Bueno, sí, ya cuando tienes el cúmulo de apuntes de un año, sí se ve
Sí, sí, las etiquetas se ve impresionante. Se ve choncho. Sí. Sí, he visto carpetas de personas que sí le funciona el sistema de carpetas y se ve choncho. En lo particular lo que no me sirvió fue exactamente eso. No pude organizar mis asignaturas y aparte perdía las hojas porque tener una carpeta requiere tener hojas por separado, tener hojas individuales. Y si pierdes una, ya con eso. Sí, bueno, es que ese problema no lo tuve porque tenía la ventaja de acordarme dónde dejaba yo las cosas, pero sí entiendo cómo puede ser muy frustrante perder una hoja. Sí, yo tuve que usar cuadernos toda la vida porque las carpetas requieren tener exactamente ese control de, ok, ¿cuántas hojas usé hoy? Tal vez 4, tal vez 5. Las voy a poner en una de esas de plástico. Las voy a meter. Ya, es que yo lo que hacía era inmediatamente terminaba de anotar en los apuntes del día. Ajá. Y luego iban a la parte en la carpeta en donde iba esa materia. No, yo nunca logré eso. Sí, no, yo, para que veas, en eso sí era yo muy estricta, justamente para no perder hojas. Sí, ese es el gran obstáculo de las carpetas, perder hojas. O perder separadores y entonces decir, se empiezan a juntar los apuntes. Sí, y terminas el semestre con una cosa así, de apuntes que no sabes de qué son. Otra cuestión, las codificaciones por colores. Hay gente que tal vez exactamente no le sirve las carpetas, pero al menos yo los cuadernos sí me servían las codificaciones por colores. Tanto para separar, a veces un solo cuaderno, como para separar apuntes específicos. También como para separar subtítulo, título y asteriscos. Y es algo que funciona muy bien para la mayoría de las personas que son visuales, quiero pensar. Tienes un colorcito para una cosa, un colorcito para otra, que el rosita son conceptos, que el morado son títulos. Fíjate que yo nunca me acomodé con eso. Bueno, es que depende mucho también de, por ejemplo, si necesitas tal vez mucha codificación de colores en las carpetas. No sé si tú lo llevabas así, pero la mayoría de los separadores son de colorcitos. Bueno, sí, o sea, los separadores por colorcitos sí, pero ya meterle colores a los apuntes nunca me salió. No. Bueno, a mí no me sirvió la codificación por carpeta, pero sí la codificación por colores en los cuadernos. Ponía, por ejemplo, separadores de esos que no son de plástico, sino que son nada más como de papel. Y a veces tenía un cuaderno con 3 materias, pero esa era la separación. Y lo encontraba fácilmente. Sí, ahí ya funcionaba. Tal vez funcionó un poco mi cuaderno como una carpeta, pero para mí eso era lo más práctico. Otra cosa que mucha gente usa, y bueno, al menos yo nunca lo he experimentado y no he visto a alguien que lo use, son los pizarrones. Hay gente que organiza sus apuntes en pizarrones y paneles. Eso sí, siempre me ha llamado mucho la atención. Yo siento que eso es más como para áreas como las matemáticas. O, bueno, se me ocurre que tal vez hay gente que lo usa en carreras como la sociología para organizar ideas. Siento yo que parecen tableros de detective o de psicópata. De andar uniendo puntos con rafia. Sí, como el meme de la persona que está uniendo los puntos y está como... con la cara de así es como siento yo, se ve todo tal vez físico, pero hay gente a la que sí le sirve. Que le funciona. Y que si lo ve todo en un solo lugar, organizado, como una estructura unificada, llega a ellos. Sí, a mí se me hace muy curioso. No conozco personas ahora que lo pienso que organicen sus apuntes o su vida de esa manera. No, yo tampoco, pero realmente resulta ser que es una forma muy común de organizar apuntes, sobre todo cuando te tienes que enfrentar a pruebas grandes. Sí, supongo que ya cuando estás desarrollando un solo tema muy complejo, empieza a tener sentido tener que verlo físicamente. Ahorita llegó a esa parte cuando te hable de las cosas en digital y sus pros y sus contras. Sí, sobre todo. Y otra cuestión es el tarjetero. Bonitos tarjeteros. Son muy bonitos. Son muy bonitos. No muy prácticos, pero son muy bonitos. Sí, eso es lo único malo. No son muy prácticos. Porque necesitas llevar todo el tiempo la caja a todos lados. Pero sí hubo un punto de mi carrera donde eso me servía mucho. Sobre todo cuando tratas con mucha bibliografía. Es como casi obligatorio tener un tarjetero. Ya no sé dónde está. Yo creo que ya murió en algún punto de la vida. Pero sí. Hay gente que, y no solamente para bibliografía, porque en la escuela, sobre todo en la primaria y la secundaria, te dicen, sí, los tarjeteros sirven para bibliografía. No, pueden servir para cualquier cosa. De hecho, yo los usaba para materias en específico, todos mis apuntes en tarjetas. Y las tarjetas en un tarjetero, divididas por una cosita de colores.
Qué bonito. Y era muy bonito. Realmente siento que en ese momento fui un poco la niña de los plumones. Tuve mi momento. Tu momento de niña de los plumones. Mi momento fugaz. Porque ya no lo soy. Pero la cuestión es que los tarjeteros también funcionan porque tienes todo en un solo lugar. Uh-huh. Entonces, mientras tengas la caja, no vas a perder nada. Pues sí. Bueno, yo con los tarjeteros siempre estuve muy peleada. Cuando entré a la carrera, una profesora de introducción a la investigación insistía en que deberíamos usar tarjeteros y así, y era como, mi hermana en Cristo, no sé cómo decirte que esto es 2012 y no voy a estar cargando una caja desde donde vivo hasta CEU. Yo lo tomé hasta como algo curioso, ¿no? Así de, mi tarjetero es rosita. Ay, con nubecitas. Bueno, al menos pudiste verle el lado positivo. Yo sí era como de no voy a cargar todo eso cuando puedo tomar apuntes y tenerlos ordenados. Y ahí hay una cuestión, vamos a hablar de las desventajas. De tener que organizar todo físicamente. Una cuestión requiere tiempo y esfuerzo. Requiere de que tengas letra legible. No, y sobre todo que requiere tiempo de decir, ok, voy a hacer mis apuntes de colores. Necesitas el tiempo para, si no los tomaste bien, volverlos a hacer. Y si no los organizaste bien, volver a repetir. Y en el caso del tarjetero, el simple hecho de tener que decir, sí, la tarjeta, y meterlo en el tarjetero, son segundos, pero segundos que tienen que volverse una rutina. Y que requieren tiempo y el esfuerzo de tener la disciplina de hacerlo. La segunda, esta puede que mucha gente no la haya reflexionado, pero existe la procrastinación estructural. ¿Y a qué nos referimos con esto? No puedo estudiar hasta que tenga mis tarjetas organizadas. Sí. No puedo estudiar hasta que tenga mis apuntes por colores. No puedo estudiar hasta que tenga mis hojitas de mi carpeta bien organizadas. Sí. Gastas tiempo haciendo eso y lamento decírtelo, eso también es procrastinar. No es parte del tiempo de estudio. Es como ese episodio de Bob Esponja en donde Bob Esponja toma mucho tiempo para hacer el primer Z. Sí, la primera letra. La primera letra muy, muy garigoleada y es como... Está organizando sus apuntes, está haciendo 1000 cosas que parece que tienen que ver con la tarea que tiene que hacer, pero no tienen que ver. No, y no es tiempo de estudio efectivo y aunque parezca que estás progresando, lamento decirte que no estás progresando. Otra cosa es el riesgo de rigidez. Cuando tienes una carpeta y tienes un sistema específico y te ciñes estrictamente a ese sistema, pierdes una hoja y todo se fue al hoyo. Cuando tienes un tarjetero bonito y pierdes una tarjeta, todo se fue al hoyo. Cuando pierdes unas hojas de un cuaderno por la razón que sea, todo se fue al hoyo. Si tienes un sistema demasiado rígido que no admite errores pequeños, ahí es cuando empiezas a tener auténticos problemas. Otra cosa, el costo del material. Las carpetas bonitas no son baratas. Nunca han sido baratas. Los separadores de plástico por colores tampoco. Comprar hojas sueltas para una carpeta es más caro que comprar cuadernos. O al menos lo era cuando yo compraba. Sí, y sigo pensando que es más caro tener carpeta que tener cuaderno, porque el cuaderno tiene 100 hojas y no las ocupas. Entonces lo vas dividiendo eternamente. Es como... es como tener un lugar donde hacer apuntes infinitos. Ajá. ¿Cómo se llamaba esa cosa del barco? ¿El barco de Perseo? ¿Teseo? De Teseo, sí. Ajá. El mío era el cuaderno de Teseo, porque servía eternamente para todas las materias que tuviera pocos apuntes. Ay, qué agradable, ¿no? A mí se me acababan las hojas más o menos rápido y quisiera seguir comprando y comprando, pero no me organizaba de otra manera. Sí, y exactamente, un cuaderno puede costar tal vez 50 pesos uno bonito, uno no tan bonito como ahorita los que yo compraba, 30 pesos. Pero una carpeta y todos sus implementos son carísimos. Los resaltadores son caros, los stickers son caros, los post-its son caros. Sí. Hay que hacer una gran inversión si quieres tener un sistema que te funcione con colores, por ejemplo. Y otra cuestión es la dependencia del sistema. Y eso lo viví de primera mano. Olvidé mi tarjetero, esto ya valió. Oh, no. Olvidaste la carpeta, ya fue. Olvidaste el cuaderno de la materia en específico, sí, ya, se arruinó todo. Y no es que sea malo, porque también te ayuda a tener cierta organización en tu vida de no puedes olvidar el cuaderno, no puedes olvidar la carpeta, no puedes olvidar el tarjetero, pero al mismo tiempo crea una dependencia de decir, no tengo el tarjetero completo, se perdió la idea. No tengo la carpeta, en ese minuto en el que debía haber metido la hoja, tal vez la pierda. Y pues sí,
Realmente esas pueden ser las desventajas porque como tienes una cuestión física, tienes que ser muy estricto, muy rígido, muy disciplinado. Pero si no quieres lidiar con todo esto, ahora vamos a hablar de la otra parte de todo esto, de lo digital, de la evolución digital de todo esto. Que, mira, suena muy bonito en principio porque pues te permite tener tus apuntes en donde sea que estés y estas cosas. Yo llegué a tomar apuntes de manera digital ya en la universidad porque yo tuve problemas de ansiedad, Carla. Tú lo sabes. Entonces llegó un punto en donde yo me comía las uñas, pero no me las comía como una persona normal. Yo llegué a dejarme la mitad del dedo sin uña. Ay. Sí. Sentí la empatía, me dolió un poco. Perdón. Y eso duele mucho. O sea, ya que llegas a ese punto de estarte molestando los dedos, se te empiezan como a engarrotar un poquito. Entonces llegué al punto en donde yo ya no podía tomar apuntes a mano, porque me dolía tener que agarrar la pluma. O sea, no podía agarrarla durante periodos muy largos de tiempo porque me dolía. Entonces, mi solución fue, tengo una tablet, voy a empezar a tomar apuntes en Google Docs. Entonces, a partir de eso, empecé yo a formar un sistema y empecé a descubrir muchas de las ventajas que tiene tomar apuntes en formato digital y la organización digital en sí. Porque al principio lo que hacía yo nada más era armar un documento por materia y ahí empezar a tomar mis apuntes. Tururú. Luego me di cuenta que eso no es muy efectivo cuando quieres regresar a los apuntes, porque cuando regresas, y tú lo sabes bien, a la pantalla principal de Google Docs, te aparecen los más recientes como en las primeras 2 filas. Ajá. Y luego como que te los empieza a revolver como quiere. Sí. Entonces, cuando tienes una cantidad considerable de materias y de repente empezaste un nuevo documento porque se te olvidó cargar el documento anterior antes de entrar a clase y no tienes internet en el salón. Ay, no. Ahí es cuando te empiezas a enfrentar a problemas de documentitis, como le llamaba yo. Tenía muchos documentos y fue cuando empecé a descubrir que, necesito tener una organización similar a la que yo tengo dentro de mi carpeta para que esto no se vuelva un caos. Entonces, yo lo que empecé a implementar, y una de las cosas que se recomienda cuando tomas apuntes de manera digital, es hacer carpetas. Entonces, haces una carpeta por materia y dentro de esa carpeta por materia, yo ponía la nomenclatura de la abreviación en letras de la materia, junto con las fechas que correspondían a los apuntes que estaba tomando. Podrían ser apuntes ¿de qué te gusta? Del 1 de marzo al 30 de marzo. Porque también no es recomendable tener, bueno, en ese momento, no era recomendable tener documentos tan largos porque luego tardan mucho en cargar. O luego es más difícil regresarte a ellos. Hoy en día ya las herramientas digitales tienen muchas otras cualidades que te permiten ir dividiendo y subdividiendo de manera más efectiva. Sí, existen las pestañas en los documentos. Ahorita en documentos de Google tenemos las pestañas, pero pues había personas que también tomaban notas en Evernote. Y Evernote lo que te permitía era empezar a meter como temas y de esa manera eran como su tipo de pestañas. Entonces, de esa manera tenía su documento ordenado por clase, por tema, etcétera, y podían ir brincando de manera más fácil. Esto lo sé porque una de mis amigas también tomaba notas con su tablet, pero ella tenía un iPad. Entonces, creo que Evernote es más compatible con iOS. La verdad, nunca lo intenté utilizar porque yo fui muy feliz con Google Docs. Sí. Pero esa es una de las maneras que tenemos de organizar digitalmente. Pero sí es muy importante que consideres que no nada más es abrir un nuevo documento y vámonos. Es como tienes que tener tu estructura de carpetas y dentro de esas carpetas tienes tú que poder llevar un orden y secuencia lógica y cronológica de cómo estás llevando los temas, porque de otra manera es como, es que ¿dónde está ese apunte que tomé a principio del semestre? Ya está terminando el semestre y necesito ese apunte. Y es como, búscalo entre todos los 50, 60 documentos que armaste en el semestre y adivina cuáles. Entonces, pues sí, es muy importante tener, no es muy difícil, pero sí es muy importante tener ese nivel de organización, por lo menos en carpetas. Y otra cosa que se puede tener, y esto ya lo descubrí más adelante, son como especies de mesas de trabajo. Esto Google te permite hacerlo con Google Sites, pero eso no está disponible para todos los planes de Google, sobre todo los gratuitos.
pero puedes hacerlo en herramientas como Notion, por ejemplo, o Trello. En Notion, pues lo que puedes hacer es ir dejando tus links a documentos que tú necesitas, irlos dividiendo por temáticas, irlos dividiendo por proyecto, y entonces ya tú tenerlos más a la mano si a lo mejor no te funciona tanto la organización por carpetas en Drive, porque tienes documentos como en varios lugares, además quieres poder linkear, no sé, videos, ¿qué otra cosa se podría agregar aquí? Bibliografía que tengas de manera digital. Artículos de revistas. PDFs, ajá. O sea, tengo que regresar aquí, no descargué el documento, pero este es el link, necesito regresar a él, pero en este momento no voy a hacerlo porque estoy, no sé, en mi celular. Entonces, puedes empezar a tener tableros en Notion, por ejemplo, para poder llevar como el récord de eso. Entonces, hay muchas herramientas que te permiten hacer esa clase de organización ya más en digital. Y otra cosa que también se puede hacer, y esto principalmente si tienes buena letra. Descartada. Sí. Yo también en algún punto ya quedo totalmente descartada de eso, pero para digitalizar apuntes. Porque también esa es otra. A veces necesitas, ok, ya tomé mis apuntes en físico, pero necesito poder tener la facilidad de pasarlos a un formato digital para poder editarlos y no tener que estar como si fuera yo secretaria en los años 80 de ¿y qué quise decir ahí? Ay, no. Entonces hay herramientas que te permiten digitalizarlos y pasarlos ya a un formato editable. ¿Como escaneo? Como un escaneo. Entonces, haz de cuenta, tomas la foto del apunte y a veces cuando la pasas a Google Docs te deja o sea, la pasas a Drive, ajá, la pones a abrir en documentos de Google y muchas veces te va a leer completo lo que está diciendo ahí y te va a hacer la transcripción. No tenía idea de que eso existía. Sí, yo tampoco sabía. Me enteré ya pasada a la universidad y fue de esto me habría servido de mucho. No, pues yo me estoy enterando hoy, ahorita. Entonces, sí, eso se puede hacer. Insisto, solo funciona si tienes buena letra o también funciona con libros. Entonces, muchas veces si no tienes el libro en un formato digital que ajá, te permita copiar y pegar, puedes hacer eso, tomarle la foto a la página en específico y pasarla a Google Docs. Ay, eso también me hubiera servido, en lugar de andar cargando los libros de la Biblioteca Central. En lugar de estar yo verificando que la cita que estoy poniendo esté completa y esté bien. No, y me hubiera servido en esos exámenes de, sí, ahorita en 20 minutos escribe un ensayo. De lo que se entera uno, que pudo haber servido en algún punto de la vida. A lo mejor cuando estaba yo en la universidad seguramente esto no funcionaba tan bien. Cuando estabas tú en la universidad tal vez funcionaba ya un poquito mejor, pero ahorita ya tiene que estar un poquito más fino y peinado a esa parte de la tecnología. Sí, sobre todo que ha estado evolucionando constantemente. Por ejemplo, uh-huh, Docs ha tenido una evolución. Ajá, un salto impresionante. Yo antes no me gustaba, o sea, solo me gustaba para los apuntes porque no era muy importante el formato, porque no me dejaba acomodar las cosas como yo quería y luego me pasaba a Word. Pero ahorita ya no le pide nada. Yo tuve un momento de la vida en la que lo despreciaba. No usaba Docs en lo absoluto, usaba Word, porque según yo Word era lo mejor. Pues es que estaba más completo, pero la verdad es que para colaborar con otras personas, porque también eso me permitía tener un mayor orden y organización cuando trabajaba con otras personas. Sí, porque puedes compartir el documento. Compartías el documento y entonces ahora sí, éntrenle chicos, vamos a escribir todos hasta que esto salga. Y normalmente sí salía. Bueno, al menos salía. Uh-huh. Porque sí, esto de andar colaborando en un solo documento a las 2 de la mañana, no lo recomiendo a nadie. No. Pero no, en general no recomiendo trabajar a las 2 de la mañana. Pero ya hablando de ventajas y desventajas claras de tomar apuntes y mantener una organización digital, primero que nada, los pros, tienes acceso a eso desde cualquier lugar. Mientras tú tengas internet, puedes entrar a tus documentos, puedes entrar a tus apuntes, puedes entrar a tus materiales sin mayor problema. Entonces, ese es uno de los pros más grandes. También te da más posibilidades de organización. Ya no tienes como que ceñirte únicamente a mi carpeta en donde yo tengo todas mis cosas, a mi carpeta en donde yo voy metiendo mis lecturas, mis apuntes sobre mis lecturas y se empieza a hacer un mamotreto enorme. Entonces ya tengo yo mi tablero en Notion, tengo yo mi jerarquización de carpetas en Drive y con eso puedo sobrellevarla perfectamente mientras tenga internet. Sí.
Y también es una facilidad para compartir el conocimiento y colaborar con otras personas, como te estaba diciendo. O sea, finalmente, si tú necesitas que otra persona también esté leyendo lo que tú estás haciendo o que también tenga acceso a las lecturas que tú tienes, pues es más fácil cuando las tienes en línea, cuando las tienes ya escaneadas y puedes simplemente pasarle un link de Drive y por favor descárgalo. Y lo otro es que también puedes agregar ya otro tipo de documentación, otro tipo de materiales. Diferente a cuando estás tú trabajando de manera física, no es como que pueda yo ponerle un link a YouTube, así. Sí, no es como que puedas ponerle un video. Ajá, o una imagen. O ponerle una imagen, es un poquito más complicado, nada más puedes poner la notita de ver ese video de YouTube que dejé en mis guardados. Pero cuando estás trabajando de manera digital, pues puedes simplemente dejar el link ahí para poder regresar a él y estarlo checando. Obviamente, cuando pasamos a los contras, pues está esta cuestión de que si no tienes internet, sí. Muy probablemente no tienes acceso a toda tu documentación. Como era usualmente en los salones de la UNAM, que nunca había internet. Razones por las cuales yo terminé ese primer semestre que empecé a trabajar en la tablet, terminé como, no te miento, cerca de unos 60, 70 documentos diferentes. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que tenía que empezar a organizar y jerarquizar de mejor manera, porque pues si no tienes acceso a internet, no tienes acceso a tus apuntes y no puedes actualizarlos, entonces tienes que hacer otro documento. Sí. También está la cuestión de la distracción. O sea, cuando tú estás haciendo anotaciones en un cuaderno, te concentras en hacer las anotaciones en ese cuaderno. Cuando estás haciendo anotaciones en una tablet, está ahí la tentación. Estaba ahí la tentación de, ¿podría abrir el documento del PDF de la novela que estoy leyendo en estos momentos? O peor, podrías abrir Netflix. O sea, nunca fui tan cínica. Nunca fui tan cínica porque además en mis tiempos Netflix todavía no te dejaba descargar capítulos para tenerlos guardados fuera de línea. Pero también, o sea, esa es otra cosa. Podría salirte para empezar a scrollear en Instagram, por ejemplo. Sí. Podría salirte para empezar a leer manga. O sea, lo que sea que te distraiga, mientras tengas el aparato ahí, te puede distraer. Entonces, si tus periodos de atención son cortos y si la tentación es mucha, pues lamentablemente seguramente terminarás. Vas a terminar cayendo, ¿no? También, o sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de adquirir un aparato como que funcione como con las necesidades que requiere tomar apuntes y mantener una organización en digital. O sea, porque no puede ser. Las tablets del gobierno lamentablemente tienen una vida muy corta. 2 años tal vez, 3. Ajá, se vuelven obsoletas muy rápido. Entonces, sí, tener que estar cambiando de equipo constantemente para poder mantener el orden que llevas, siento que es demasiado pesado. De mi laptop de 10 años nadie va a estar hablando mal. Yo todavía tengo mi tablet que utilizaba en la universidad. Todavía hace su mejor esfuerzo. Sí, ya hace su esfuerzo, ya está cansada. Está cansada, pero hace su mejor esfuerzo. Y también llegas a la dependencia digital. Sí. Igual que cuando te vuelves dependiente de tus apuntes físicos, te vuelves dependiente de la tecnología y cuando de repente se te olvidó la tablet o la tablet no funciona, la laptop se descompone, se te acaba el mundo. O simplemente se quedó sin carga. ¿Y ahora qué? O sea, en teoría podrías acceder desde cualquier computadora con internet, pero no es lo mismo. O tienes que regresar a los apuntes en físico y ya no sabes tomar apuntes en físico. Es más, ya ni siquiera sabes agarrar un lápiz. Ya no te da escribir, ya no se te da escribir. Ya no se te da escribir. Yo este año me alegra mucho porque estoy retomando el escribir. Si tú ves mis apuntes de cuando empezamos el podcast, se ven bien feas, se ven bien raras mis letras, pero ya ahorita tienen otra vez forma de letra de molde. Sí, gracias a este podcast volvimos a los apuntes en físico, porque al principio también los tomábamos en el celular. Ahora ya tenemos nuestras libretitas bonitas. Es que sí, siento que te permite tener una visión como un poquito más en todo. Sí, sinceramente yo hasta dibujitos hago. Igual yo. Y en teoría muchos dicen que tomar apuntes en digital tienen también como un pro la reducción del impacto ambiental de tomar apuntes. Yo no les creo tanto. Bueno, es que siempre te han dicho esta cosa de que pasar todo a digital es matar menos árboles. Pero pues es que
matar menos árboles no sé si valga la pena si no les estás dando agua a los árboles que quedan. Bueno, buen punto, sí. Porque todo el mundo te dice que la nube, que no sé qué, la nube no está en el cielo. La nube no está en el cielo. Y requiere mucha agua. Y requiere mucha agua. Entonces, no sé qué tanto sea que baja el impacto ambiental, porque también, o sea, tenemos que tener en cuenta que los dispositivos tienen una obsolescencia programada. Entonces, el estar cambiando constantemente de dispositivos desde donde estás tú trabajando, el impacto ambiental que toma, siento que sí es un poquito mayor a pasar por 2 o 3 libretas en, ¿qué te gusta? ¿Año y medio? Sí, más o menos. Entonces, sí, no sé qué tanto sea como un pro. Yo lo veo un poquito como un contra. Yo creo que ya deberían empezar, o yo creo que ya hicieron estudios al respecto, pero es que sí, a mí en la primaria y la secundaria prácticamente me dijeron, la digitalización es la panacea para acabar con la contaminación y la tala de árboles. Sí. Ya no sé qué tan real sea, creo que ya no. No. Y además teniendo en cuenta que hoy en día ya los centros de datos para las inteligencias artificiales también están talando más árboles y acabándose el agua de más lugares, yo no sé qué tan amigable con el medio ambiente sea tener todo completamente en digital. O sea, finalmente trabajar todo en digital también te empieza a tener problemas en las cuestiones cognitivas, justamente ya por estas cuestiones de los espacios de atención tan reducidos que estamos teniendo. Entonces, es algo a considerar. Yo creo que lo mejor es hacer una combinación de ambos mundos para tener algo que te funcione a ti en particular. Sí, ya a estas alturas de la vida yo estoy estudiando a distancia. Bueno, es un sistema híbrido a distancia, pero sobre todo tomo clases online. Entonces tuve que encontrar un punto medio entre los apuntes físicos y los apuntes digitales. Lo digital lo uso para cuestiones de trabajos finales, ensayos, foros. Lo físico lo uso para estudiar para el examen. Ahí fue como que mi punto medio. Lo que necesito memorizar va físico. Lo que necesito solo para consultar va digital. Ese es un sistema que puede servirles. Sí. Y pues bueno, justamente pasemos a las recomendaciones, Carlita. Sí, para aquellos que dicen, bueno, pero de esto, ¿cómo le hago? O sea, si ya experimenté y de todas maneras como que no encuentro el punto. No sé qué pasa. El primer paso es aprender a tomar apuntes. Y para eso les vamos a dar aquí algunos tips, algunas técnicas avanzadas, comprobadas, para tomar apuntes más completos, más organizados, sobre todo. Y primero vamos a hablar del sistema Selectkasten. Sí, ya lo sé. Lo que sé que significa en alemán. Es alemán. Y espero estarlo pronunciando bien. El alemán no sé. Bueno, este sistema fue creado por Nikolaus Lottmut, que tampoco sé si lo estoy pronunciando bien. Yo tampoco, pero él no se va a enojar. Todo suena grito en el alemán. Que fue un sociólogo de los años 50 que se dio cuenta, que se dio cuenta de la necesidad de tener como pequeñas ideas interconectadas. Entonces creó este sistema que su traducción es cajas de información o cajas de notas. Y es exactamente como suena. Bueno, prácticamente lo que haces es poner pequeñas cajitas de información, anotas ahí ideas sueltas o ideas que tuviste en ese momento, pero ya después el objetivo es conectarlas. Suena un poco como esta cuestión de los tableros de criminales, pero exactamente sirve como una especie de híbrido entre eso y los mapas mentales. Pones cajas de información, pones ideas sueltas o oraciones sueltas y después las interconectas. Ay, mira, yo no sabía que eso tenía un nombre. Yo así hacía mis trabajos finales. Ahora sabes que tiene un término comprobado y certificado por un sociólogo. Sí, o sea, es efectivo además. Y sobre todo sirve para 2 tipos de notas. El primero es para notas de ideas, conceptos, ese tipo de cuestiones teóricas. Y la otra es para referencias. No solamente, este es el concepto, quién lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo. Sí. Y lo interconectas con un cauchito, con una línea, con un listón, con lo que quieras, ¿no? La siguiente es el método Cornell. Este fue creado por el profesor Wallet Pauk de la Universidad de Cornell, obviamente. Y prácticamente es un esquema en 3 espacios. Tú tienes una hoja y esa hoja la vas a dividir en 3. Una columna gruesa, una columna más delgadita al borde y una columna más gruesa abajo.
No sé si están entendiendo mi mímica. Ajá, yo lo estoy viendo en mi cabeza. Sí, intenten verlo en su cabeza, así como 3 espacios, 2 paralelos, 1 abajo. Y estas 3 funcionan de manera paralela pero unida. Y funcionan de esta manera. En la columna gruesa son los apuntes de tu clase, los apuntes que tomaste en el momento. Como pudiste, como entendiste, como quisiste. Esa es la columna más gruesa porque requiere de más información. Luego está la columna paralela, la columna pequeña y delgada. Esa sirve exclusivamente después de la clase para tomar conceptos. Conceptos específicos, ideas, autores, fechas y definiciones. Eso es para que tengas una idea más específica de lo que es importante o de lo que es resaltante. Y la columna de abajo sirve para el resumen general de todo. Ya tienes los apuntes, ya tienes los conceptos, ahora tienes que vaciarlo todo en un resumen súper cortito abajo. Porque de hecho la columna que está un poco menos gruesa que la otra, pero que también es delgadita. Sí. Entonces tienes que poner ahí como que todo sintetizado. Entonces sirve como durante la clase, después de la clase, después de la clase. Para que se vea que sí entendí. Ajá, es así como de... Eso me hubiera servido mucho cuando tomé teoría de la historia. Sí, y estoy pensando que también me hubiera servido mucho cuando tomé teoría de la literatura. Cosas que uno aprende y que debió haber aprendido en su momento. Pero se los estamos compartiendo a ustedes para que no cometan ese error. Sí, para que lo conozcan ahorita y dejen de pelearse. Y luego existe el resumen progresivo. Este es un poquito más laborioso, más bien yo diría que es el más laborioso de todos, porque, y lo voy a explicar como se explica dentro de los documentos que hablan de esto, ya después lo voy a traducir, pero se refiere a la superposición progresiva de información para centrarse en las ideas clave. En español se refiere a que tienes que hacer el resumen como por etapas. Tienes la capa 1, que son las notas de tu clase. Las notas de cosas interesantes, las notas que tomaste en el momento. Luego está la capa 2, que es destacar las partes esenciales. O sea, empezar a destacar ideas que funcionan y que no funcionan. Luego está la capa 3, que es subrayar de la capa 2 lo que era importante. Lo que era como que más esencial. Luego la etapa 4 es el resumen de la capa 2 y 3. Ay, Dios. Sí, y luego la capa 5 es la síntesis final de la capa 4. Sí, suena muy laborioso. Es muy laborioso, prácticamente es hacerte 5 veces las notas, 5 resúmenes. Sí, que bueno, supongo que funciona mucho para las personas a las que les ayuda aprender de una manera repetitiva. Sí, supongo que si ya escribiste lo mismo 5 veces... Sí, o sea, si la repetición les funciona para estudiar, es una buena manera de organizar sus apuntes. Y sobre todo creo que funciona para gente que tiene problemas para separar ideas primarias y secundarias. Ya cuando lo haces por etapas te das cuenta, esto sí vale la pena, esto no vale la pena, esta era una idea principal, esta era una idea secundaria, esta está relacionada con esta. Creo que funciona sobre todo para ese tipo de sistemas. Y bueno, ya después de todo esto vamos a hablar tal vez de una parte más tecnológica. Ya hablamos de lo digital, pero ahorita vamos a centrarnos en la innovación. Vamos a hablar vamos a hacer de recomendación de 2 herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar a tomar notitas, mejores notas o a sintetizar de mejor manera. Primero existe Notion IA, que hace resúmenes, sobre todo resúmenes instantáneos. Le das un documento y le dices, ok, digamos, este es mi archivo de la historia del siglo XX, necesito que me resumas esto en 4 párrafos. Lo hace, ya la efectividad que tenga dependerá bastante de tu prompt y de lo que le pidas específicamente. Otra cuestión es que crea borradores de esquemas. Si necesitas sintetizar todo en esquemas, él puede hacerte un borrador. Te puede decir, bueno, puede verse así. Ya después puedes modificarlo diciéndole, bueno, quiero que metas esto, quiero que quites esto. Y funciona para los que hacen mapas mentales para estudiar. También convierte notas en bases de datos. Exactamente esa cuestión de necesitar organización en tus materiales, puedes decirle, ok, tengo todo este material, necesito que me lo organices de esta manera. Tal vez por tema, tal vez por subtemas, tal vez por materias. Ay, eso me habría servido tanto cuando tomé Historia Económica de México. Sí.
Y volvemos a lo mismo. Se los estamos dando para que los usen ahorita y no esperen. Y no estén batallando después. Porque justamente, o sea, tener una base de datos lo que te permite es buscar el concepto específico a través de todo el cúmulo de información que le diste. Sí, y esa es la segunda parte de la base de datos. Metes el concepto y te va a dar exactamente dónde están las cosas. Funciona como un filtro de búsqueda. Sí, no, eso está súper. También puede ayudarte a crear flashcards. Para quienes no quieren ser la persona del tarjetero eterno, sí. Puede ayudarte a hacer tarjetas electrónicas bonitas, sintéticas y sobre todo útiles. Y por último puede ayudarte a crear planificación de tareas. Para quienes tienen problemas de organización con el tiempo, puede ayudarte a hacer horarios de estudio. Puedes decirle exactamente qué es lo que tienes que hacer en un día o en el mes. Y puede decirte, sí, entonces te creo un horario de estudio. Y puedes usarlo con notificaciones y cuestiones así. La otra herramienta que la verdad se ha vuelto mi favorita y que uso muchísimo es Notebook LM, que es parte de la inteligencia artificial de Google y que sirve sobre todo para cuestiones de síntesis o para crear material que resume o sintetiza información. Lo uso sobre todo porque le puedes subir los archivos. Le he subido los PDFs de libros completos y le he dicho, ok, necesito entender esto de una manera más simple, por favor explícamelo. Y te lo puede explicar por el chat, pero también tiene otras opciones. Te lo puede explicar a manera de audio. Puedes hacer un podcast. Te lo puedes explicar como si fuera un podcast y lo puedes ir escuchando. Muy útil para personas con dislexia, déjame decirte. O para personas muy auditivas o para personas que tienen poco tiempo para entender las cosas. En ese momento te hace un podcast de 15 minutos. Listo. También te puede hacer resumen en video. Ese tarda muchísimo más y lo he probado, sí funciona. Se puede tardar tal vez 25 minutos en producir el video, pero una cosa interesante que tiene es que te da opciones para cómo quieres el video. Ok. ¿Quieres motion graphics? ¿Quieres dibujitos animados? ¿Quieres una persona en una pizarra? Ok, y además supongo que puede ser útil para profesores que están buscando hacer materiales para hacer apoyo visual en sus clases. Sí, o si te cuesta trabajo exactamente tener esos focos de atención, tal vez si lo ves en dibujos animados sea menos dañino o menos pesado. Menos pesado. Ajá. También te puede hacer mapas mentales. Eso lo he usado mucho cuando necesito conectar ideas de una materia completa y no tengo idea de dónde empezar. Le doy todos los apuntes de la materia y le digo, ok, necesito que me hagas un mapa global de cómo se interconectan los temas. Y realmente son muy buenos sus mapas mentales y pueden hacer cosas muy amplias. Recuerdo que vi un mapa mental que tenía como 50 nubecitas. Okay. Obviamente era de una materia muy larga que era como investigación de mercado, entonces sí necesitaba sintetizar, pero sí funciona bastante bien. También puede hacerte tarjetas, flashcards. Puede hacerte cuestionarios. Esto sirve para quienes quieran estudiar para exámenes. Claro. Le das los apuntes, le dices, ok. Incluso puedes darle como un examen pasado que haya hecho tu profesor o un examen que hayas visto por ahí y decirle, ok, tomando en cuenta que este es como un modelo casual o común de examen, quiero que me hagas algo similar para que yo repase y te pueda contestar. Y evalúame. Eso puede funcionar para los que ya necesitan prepararse para una prueba en específico. Sí. Y por último puede hacerte infografías para quienes son más visuales y quieren dibujos bonitos y no les gustan los videos. Las infografías funcionan y te puedo decir que sí, las hace bastante coloridas, bastante llamativas. Sí, sobre todo que como está integrado con la inteligencia artificial de Google, incluso, por ejemplo, tú que hacías todo en Docs, podías cargarle los archivos, bueno, hoy en día, podrías cargarle los archivos y decirle, ok, tengo todo esto, organízalo, tengo todo esto, resúmenlo, tengo todo esto, haz un videíto. Ay, sí me habría servido mucho justamente para estudiar ya para exámenes o para... Estoy pensando para terminar de leer algunos libros o algunos extractos de libros en específico, porque llegaba un punto en donde era tanta la cantidad de información que era como de necesito escucharlo porque ya no estoy entendiendo mientras estoy leyendo, se me están juntando las letras de maneras extrañas. Sí, me imagino, por ejemplo, yo no pude acceder a todo esto cuando estaba, por ejemplo, en los primeros años de la facultad, pero escuchar un podcast del Quijote hubiera estado... un poquito más tranquilo. Menos estresante que leer 520 y tantas y además me parece que además es una herramienta muy útil para profesores, porque también cuando necesitas ya variarle al examen que has estado aplicando durante los últimos 3 o 4 años, para que ya dejen de estar... vendiendo los alumnos de generaciones pasadas, es una buena opción para pues sacar como
una manera nueva de aplicar las pruebas o de sacar material nuevo para poder hacer refuerzo en tus clases. Entonces, tanto para mantenerse uno ordenado como para crear cosas para impartir clases, creo que es una muy buena herramienta. Sí, puede ser una gran herramienta didáctica, tanto para los maestros como para los alumnos que tienen problemas de aprendizaje, y aprovéchenla. Realmente la inteligencia artificial no tiene que ser ese problema de que entregas el ensayo de historia directo de ChatGPT. Por favor, no. Puedes aprovecharlo de manera ética, responsable y didáctica. Y con ganas de aprender. Creo Sí. que ahí lo importante con la inteligencia artificial es tener ganas de aprender y ganas de ser curioso y no nada más ganas de pasar la materia. Sí, sobre todo. Y bueno, esperemos que algo de esto les haya servido, porque nosotros lo vamos descubriendo ya después de haber pasado todas las penurias de la vida estudiantil. Ya tuvimos problemas de organización, pero es para que ustedes puedan correr. Sí, nosotros ya caminamos para que ustedes corran, entonces si algo de todo esto les sirvió, ahora sí que anótenlo. Además, incluso si ya no son estudiantes y son trabajadores, creo que varias de estas cosas funcionan para llevar una mejor organización de los materiales en la vida laboral, porque sí, o sea, yo sé que muchos trabajamos ya con sistemas completamente digitales, entonces saber que puedes tener como un cúmulo de información en un solo lugar, como un tablero de Notion, un sitio en Google Sites, algo que te permita llevar un orden claro para tú tener al alcance todos los materiales con los cuales estás trabajando, la verdad es que te saca de apuros y te hace un elemento, creo yo, más valioso para el equipo que cuando llevas un desorden completamente y entonces estás interrumpiendo el proceso de trabajo de todas las demás áreas con las que tienes que convivir. Entonces, una mente organizada es bienvenida en todos lados. No nada más logra terminar su carrera universitaria. Y no deber 16 materias. Sí, por favor, no deban 16 materias. O ya llegando a la vida adulta, no deban 16 reportes. Creo que ya llegando a la vida adulta no se vale deber 16 reportes. Eso ya definitivamente no se te perdona. Es cuando le dicen a uno, bueno, pues muchas gracias. Pluma azul. Pluma azul. Pase por favor con la señorita de RH. Y pues sí, como última recomendación, pues nada más manténganse lo más flexibles posible. Porque si se casan con un sistema o físico o con un sistema digital, lo que va a pasar es que van a empezar a tener trabas cuando intenten entrar a lugares en donde a lo mejor llevan un sistema diferente o cuando están experimentando con cosas nuevas. Entonces creo yo, la mejor manera es mantenerse flexibles para que así, si de repente el cúmulo de notas que tienen en su tablet no les está funcionando porque tienen que pasar de un lugar a otro, armen su tablero. Se va a ver como que son medio conspiranoicos, pero tal vez funcione. Sí. Y sobre todo que como cada persona es distinta, ya lo vimos en las maneras de aprendizaje, también cada persona va a ser distinta la manera de organización. Entonces, pues sí, experimenten y aprendan. Sí, y no se dejen llevar por esa cuestión de que todo tiene que ser de una sola manera. Y pues bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales. En Instagram estamos como @red_en_conciencia. En TikTok estamos como @en_conciencia. En Facebook nos pueden encontrar como Red en Conciencia y nuestra página web es enconciencia.red. Ahí siempre estamos compartiendo cosas sobre aprendizaje, enseñanza y otras cosas importantes para seguir con su formación en el día a día. También estén al pendiente de los cursos que tenemos mes con mes para que puedan inscribirse y seguir aprendiendo. Si nos están escuchando en alguna plataforma de streaming, no se olviden darle en seguir, y si nos están escuchando en YouTube, suscríbanse por favor para que puedan ver nuestros episodios semana con semana. Nos vemos. Hasta la próxima.